Excelentísimos señores, ministro de Industria, delegado del Gobierno, vicepresidenta del Congreso de los Diputados, secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, presidentes de la COE, de CEPIME y del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, presidente del Consejo Económico y Social, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica, Asisa y BT. Hoy tenemos la satisfacción de recibir al secretario general de la Unión General de Trabajadores, don Cándido Méndez. Como saben ustedes, es un extremeño de la diáspora. Su padre, otro sindicalista y hombre de peso moral en el PSOE de la Transición, trasladó a su familia a Jaén y allí consiguió dar nombre a una calle por su labor como concejal en los primeros tiempos de la democracia. Cándido ha consagrado su vida a la defensa del valor del trabajo, de los intereses de los trabajadores, a los que ha considerado siempre héroes anónimos. Desde hace muchos años, Méndez oculta sus facciones tras una barba poblada en la que ya hace mucho que aparecieron las primeras heridas canosas del tiempo que no cesa, como el rayo fecundo del que cantó a los aceituneros altivos de Jaén. Su conversación es inteligente, pero nada retórica o compleja. 2 y 2 son 4. Hace casi 35 años se afilió a la Federación de la Construcción, de la que en 1980 fue elegido secretario general. 6 años más tarde era ya secretario regional de Andalucía. Cuando la dramática división entre UGT y el PSOE ocurrida en 1987, Cándido Méndez permaneció al lado de un Nicolás Redondo que dimitió de su escaño parlamentario. Méndez abandonó el suyo en el Parlamento andaluz. Personalmente, Cándido Méndez no es un hombre de confrontación visceral, pero aguanta con entereza las presiones. Méndez es capaz de situarse en la base de su sindicato cuando de problemas concretos se trata. Su trayectoria al frente del ugetismo andaluz fructificó en varios acuerdos de concertación entre el Gobierno socialista, los empresarios y los sindicatos, y esa línea la ha continuado más tarde, ya como secretario general de la UGT, cargo al que llegó en 1994, sustituyendo a un líder carismático, Nicolás Redondo, hoy con nosotros, en uno de los momentos más críticos del sindicato. La lejanía que Méndez tenía entonces de los responsables del PSOE y del Gobierno de Felipe González se ha convertido en proximidad y comprensión con la actual dirección socialista, en amistad y en influencia en el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Son muchas las cosas que han cambiado. Ha habido tiempo incluso para 2 legislaturas del Partido Popular, 8 años de travesía del desierto para los socialistas, luego 5 años largos de vuelta al poder y ahora una crisis golpeante que sin duda desgasta al Gobierno, pero que no llevará a la Moncloa al Partido Popular de Rajoy si ello depende de los sindicatos, si ello depende de Cándido Méndez. Lo mismo que hizo hace pocas semanas el líder de Comisiones Obreras, esta mañana el secretario general de UGT nos va a explicar su visión sobre lo que ocurre y por qué, su visión de las causas del fracaso del diálogo social, de las condiciones que tendrían que darse para un acuerdo, de las previsibles movilizaciones en este otoño para presionar en la negociación colectiva, de las medidas que está tomando el Gobierno para la salida de la crisis y de aquellas que le gustaría que se adoptasen, de las expectativas de recuperación económica en nuestro país. Para el Fórum Europa es un gran honor recibir hoy al secretario general de la Unión General de Trabajadores. La tribuna es suya. Buenos días. En primer lugar, quería agradecerle a José Luis Rodríguez su invitación y sus amables palabras de presentación de mi persona. Quería agradecerle a todos ustedes y a todas ustedes la deferencia que han tenido
asistiendo a esta conferencia. Todos tenemos muchas ocupaciones y, por lo tanto, es digno de profundo agradecimiento que hayan decidido venir. Quería agradecerle también a Miguel Ángel Noceda su predisposición a moderar el turno de preguntas que con posterioridad se celebrará tras mi intervención y decirles que efectivamente lo que voy a intentar es, con claridad, explicar el porqué de las cosas, o cómo vemos nosotros el porqué de las cosas, y cuáles son algunas de las alternativas que desde la Unión General de Trabajadores planteamos en relación con la crisis económica y la salida de la crisis económica. Decirles que habrá con plena seguridad lagunas en mi intervención por razones de tiempo y espero poderlas colmar posteriormente en el turno de preguntas. Decirle también que mi intervención tendrá muchas coincidencias o será incluso complementaria de la conferencia que pronunció el pasado 30 de septiembre aquí el secretario general de Comisiones Obreras, mi amigo y compañero Toxo. Tenemos muchas coincidencias sobre la visión de lo que está ocurriendo y, sobre todo, tenemos una coincidencia altísima sobre qué hacer en relación con la crisis económica. Decía José Luis Rodríguez que hablaría del porqué de las cosas y, en ese sentido, quería, porque me provocó cierta perplejidad, traer a colación lo que otro conferenciante el pasado día 22 de junio manifestó sobre el porqué de las cosas. El pasado día 22 de junio, desde esta misma tribuna, intervino el señor Trichet, el presidente del Banco Central Europeo. Y en su última pregunta, la última pregunta que le plantearon, le pidieron una explicación última sobre la crisis económica y sobre lo que iba a ocurrir en el futuro próximo. Pues la contestación que dio el señor Trichet a mí me provoca cierta perplejidad y la verdad es que solo un medio de comunicación reflejó lo que dijo. Afirmó que había ocurrido lo que había ocurrido porque es algo que decidió Dios o una entidad superior. De manera tal que aportó sobre el origen de la crisis una teoría que podríamos denominar teoría teologal. Un mes después, Monseñor Rouco Varela afirmó que la crisis económica es consecuencia de errores humanos por quebrantamiento de leyes morales y no de fallos técnicos del sistema financiero. De manera tal que si al final tenemos que aceptar como el origen de la crisis económica el origen teologal, efectivamente, según Trichet, sobran explicaciones sobre los orígenes estructurales de la crisis, sobran las cumbres del G20, la necesidad de reformar y regular el sistema financiero, la erradicación de los paraísos fiscales, la imposición de la tasa Tobin, y sinceramente creo que también sobrarían los presidentes del Banco Central, los gobernadores del Banco de España, economistas ilustres, etcétera. Por lo tanto, querido José Luis, si la crisis solo admite el análisis teologal en su origen, yo creo que a esta tribuna debes de traer teólogos o sesólogos. ¿Por qué digo lo de sesólogos? Porque este septiembre una escuela de negocios de Chicago sugería que el origen de la crisis podía estar en la testosterona, en tanto en cuanto la testosterona influye en el agravamiento del riesgo financiero. Es decir, las personas que tienen un nivel alto de testosterona son muy aficionadas al riesgo y a la especulación.
La única conclusión interesante de esta teoría sexual del origen de la crisis económica es que venían a reconocer que si en vez de hombres hubieran sido mujeres las que dirigieran el liderazgo del funcionamiento de la economía global, las cosas nos hubieran podido ir relativamente mejor, y yo estoy bastante de acuerdo con eso. Pero yo quiero volver a la teoría teologal, ya que de ella se deduce que los excesos imponen una penitencia. ¿Y cuál es esa penitencia? Las reformas estructurales, que, como los 10 mandamientos, se resumen en 2. Según el señor Trichet, en una reforma laboral, no especifica cuál, y en la moderación salarial, que fue el único reflejo que en los medios de comunicación tuvo la conferencia que pronunció aquí el pasado 22 de junio. ¿Con qué objetivo estas 2 reformas? Con el objetivo de volver a ser competitivos. Hace muy pocos días, el genial escritor que es Juan José Millán hacía la siguiente afirmación: eso de ser competitivo es algo elástico y contradictorio. Las clases trabajadoras son competitivas cuando cobran poco, mientras que las altas lo son cuando ganan mucho. Sirva en este aspecto un ejemplo. El Banco Mundial, en el informe Haciendo Negocios, puntúa mejor en términos de competitividad a un país si, teniendo un salario mínimo de $1,50 al día, lo baja a $1,25 al día, que es prácticamente traspasar el umbral de la pobreza. Este es un concepto, a mi juicio, de competitividad bastante ignominioso. Pues bien, en la búsqueda de la competitividad se supone que obedece al orden natural de las cosas que la indemnización de un consejero delegado equivalga a un día de salario mínimo a $1,25 de toda la población de Senegal y Malí, que son 25 millones de personas, que así serían estas 25 millones de personas más competitivas, y nuestro consejero delegado también sería más competitivo, además de que seguro que sería mucho más feliz. Al final, todo esto son dogmas que se pretende que son inamovibles y que se presentan como verdades científicas. Una doctrina simple: más mercado, menos Estado, salvo para poner dinero cuando lo necesitan las entidades financieras, y algunas veces nada de sindicatos. Saben ustedes que en la actualidad está de moda una astrónoma, filósofa pitagórica, Hipatia de Alejandría. La ha puesto de moda la película Ágora de Amenábar, que yo no he tenido todavía el gusto de ver, pero que pretendo ver. A Hipatia de Alejandría se le atribuye la siguiente frase, con la que yo estoy de acuerdo, y creo que probablemente por esa frase la despedazaron los parabolanos. Decía Hipatia de Alejandría: todas las religiones dogmáticas son falaces, y las personas que se respeten a sí mismas jamás deben aceptarlas como descripciones últimas de la realidad. Yo estoy bastante de acuerdo con esta afirmación. Y de manera tal que se imponen los dogmas, y así solo es una estrategia laboral lógica y necesaria abaratar el despido. Y no lo es luchar por asegurar la protección social, defender el empleo y negarse a aceptar una pérdida de derechos laborales por parte de la mayoría de la clase trabajadora. Este es el dogma de la rigidez del mercado laboral como causante del aumento del paro en nuestro país. Se dice: nuestro mercado laboral es rígido e injusto. Y es el origen de lo que está pasando. Lo primero que hay que manifestar es que la crisis no tiene origen en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo es un derivado de la actividad productiva y de la demanda agregada. Es al revés. Las rigideces, injusticias y desequilibrios de los mercados productivos y financieros se acaban reflejando brutalmente en el mercado de trabajo. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Lo que ha ocurrido es que la crisis financiera del 2008 se trasladó al sistema productivo y a través de este al mercado laboral. ¿Cuál fue el instrumento y el motivo? La falta de confianza y los problemas del sistema financiero que desembocaron en un recorte de crédito vital para las pequeñas y medianas empresas y las familias, que son, a su vez, el eje de la economía española. Esto ha provocado una paralización de la demanda, una disminución de la actividad y se traduce en una enorme destrucción del empleo. El mercado de trabajo sufre los efectos de la crisis financiera y no al revés. Vuelvo a repetir. En primera instancia, por lo tanto, se trataría de recuperar la confianza y el flujo de crédito para luchar contra los efectos de la crisis económica. ¿Por qué no se produce esta recuperación del flujo de crédito y la confianza? ¿Por qué no se explica? ¿Qué hace el Banco de España? ¿Qué ha hecho antes de la crisis? Gran parte de los problemas de la economía española vienen del maridaje financiero inmobiliario, que es el elemento central de la crisis. ¿Por qué no se resuelven las enormes rigideces que impiden la bajada del precio de la vivienda? En Estados Unidos ha bajado un 30% el precio de la vivienda, según se comentan en las informaciones especializadas, y en España solo un 8%. Estos dos factores, la gran dependencia del peso del sector inmobiliario y la elevación del precio de la vivienda, explican en cierta medida el aumento del paro en nuestro país. Hasta hace 3 o 4 años se hablaba con mucha frecuencia de Irlanda. En la actualidad se ha hablado de Irlanda como consecuencia de la incertidumbre que en relación con el Tratado de Lisboa se derivaba del referéndum, pero no se habla de Irlanda como el paradigma del éxito. Hace 3 o 4 años se hablaba de Irlanda como el paradigma del éxito. Se hablaba que Irlanda era el país del mundo donde mejor se podían hacer negocios y donde mejor se podía vivir. Y ahora no se habla de Irlanda. El mayor aumento del paro en la Unión Europea se acumula en España, pero también en Irlanda. Irlanda, en el informe o en el ranking Doing Business, haciendo negocios del Banco Mundial, está en el puesto número 7 en cuanto a libertades económicas y nivel de desregulación. España está en el nivel 62. Y, sin embargo, ambos países tienen un alto nivel de paro, el más alto nivel de paro de la Unión Europea. Según el informe de la OCDE, el último publicado, las posibilidades de recuperación de Irlanda son peores y se retrasarán en el tiempo más que las posibilidades de recuperación de nuestro país, siendo un país que se considera como el paradigma de la libertad económica y de la desregulación. ¿Por qué se producen esos factores? Porque en Irlanda y en España el peso excesivo del sector inmobiliario y el aumento del precio de la vivienda en los últimos años son los que provocan la profundidad de la crisis y su traducción en términos de crecimiento escandaloso del paro en ambos países. ¿Por qué en España sigue siendo más difícil conseguir un crédito que en cualquier otro país de la Unión Europea, dándose la circunstancia que la banca española tiene los beneficios más elevados? Estos son los elementos, las interrogantes que, a mi juicio, se deberían de satisfacer en relación con el porqué del impacto de la crisis en términos de crecimiento del desempleo. A veces tenemos la impresión que hay quienes insisten en reformas laborales, además en genérico, para poner el foco del debate en un ámbito distinto de su responsabilidad. Ahora quisiera analizar el funcionamiento del mercado laboral en nuestro país. España, en la etapa de crecimiento económico, era el país que más empleo creaba de la Unión Europea. En esta situación de recesión económica es el que más destruye
junto a Irlanda, comentaba anteriormente, de toda la Unión Europea. ¿Qué ocurre con las normas laborales en nuestro país? Simplemente la realidad demuestra que son muy flexibles en el crecimiento, puesto que contribuyen a una creación de empleo muy intensa y son demasiado flexibles en la recesión. ¿Por qué? Porque en España es barato y fácil despedir a las trabajadoras y a los trabajadores. Inmediatamente se precisará que lo que ocurre en España es que la carga del ajuste la padecen los trabajadores temporales y no los trabajadores fijos. Pues eso no es así. Las cifras de paro y de pase al desempleo demuestran que en épocas de bonanza y en épocas de recesión económica el pase al desempleo afecta por igual a trabajadores con contrato temporal y a trabajadores fijos. En el año 2005, de aquellos que accedieron al cobro de las prestaciones por desempleo, que son aquellos que lógicamente han pasado al paro, prácticamente la mitad provenían de la finalización de un contrato temporal y la otra mitad procedían de un cese por despido, es decir, trabajadores con contrato fijo que habían sido sometidos a un despido de carácter individual a un expediente de regulación de empleo. En épocas de bonanza y en épocas de recesión pasa prácticamente igual. El 49,1% de los que han pasado a cobrar prestaciones contributivas en el año 2009 hasta el mes de junio, que es la última cifra consolidada, han pasado como consecuencia de un cese, de un despido, por tener un contrato fijo a través de despido individual o expediente de regulación de empleo al 49,3% por finalización del contrato temporal. Además, se da una circunstancia. A partir de la Ley 45/2002, que fue prácticamente lo único que sobrevivió de la reforma laboral del señor Aznar en el año 2002, se implantó el despido exprés. De manera tal que si en 48 horas un empresario reconoce la improcedencia del despido, no paga los salarios de tramitación y prácticamente se produce con celeridad el despido, como si hubiera desaparecido la acreditación de la causa. De manera tal que en el año 2002 las gastas de conciliación previas al despido eran el soporte del 63,5% de los mismos, de los ceses por despido, y en el año 2009 son solo en 1,67%. El 97% de los despidos de trabajadores fijos han sido por el procedimiento expeditivo del despido exprés. Por lo tanto, el despido en España es barato en tiempo y en dinero y fácil en su tramitación. Hasta tal punto es fácil que voy a mencionar de nuevo como fuente el Banco Mundial y su informe Haciendo Negocios, de 17 países, que son los 17 países de nuestro entorno, en relación con el índice de dificultad de despido, en España es mucho más fácil despedir que en los Países Bajos, más fácil despedir que en Portugal, más fácil despedir que en Italia, que en Grecia, que en Finlandia, y tan fácil despedir como en el caso de Francia. Incluso el propio informe del Banco Mundial así lo reconoce. A nuestro juicio, la estructura productiva es la que condiciona la evolución de nuestro mercado de trabajo, no solo en cantidad, sino en calidad. El tipo de relación, si el contrato es indefinido o temporal, la cualificación demandada, etcétera. Un factor determinante del empleo y de las características del empleo en nuestro país es la estructura empresarial. En la Unión Europea predomina la denominada microempresa. En prácticamente todos los países de la Unión Europea, la microempresa, es decir, la empresa entre 1 y 9 trabajadores, acumula el 90% del total de las empresas de los países de la Unión Europea,
salvo la excepción de Dinamarca, que las microempresas están por debajo del 80%, porque de todas formas tiene una presencia abrumadora. El rasgo diferencial que hay en nuestro país, junto con otro par de países de la Unión Europea, es que en las microempresas, a su vez, se acumula el 40% del total de los trabajadores. Sin embargo, no ocurre eso en la mayoría de los países, del resto de los países de la Unión Europea. Concretamente, por ejemplo, en el caso de Finlandia y el Reino Unido, en las empresas de 250 trabajadores en adelante se acumula más del 40% de el total, el volumen de trabajadores. Al comparar la estructura empresarial, este es un informe de la Unión Europea, destacan algunos hechos que me parecen relevantes, que es la aportación del tejido empresarial de cada uno de los países al conjunto de la Unión Europea. España aporta un 13% del total de empresas de Europa, aporta el 9% del valor añadido y aporta el 10,3% del empleo. Sin embargo, Alemania aporta el 9% de las empresas, es decir, menos empresas, bastante menos empresas a la Unión Europea que España, el 21% del valor añadido, más del doble de valor añadido que nuestro país, y además el 16,5% del empleo. Más empleo a la Unión Europea que nuestro país. El Reino Unido aporta el 8% de las empresas, el 19% del valor añadido y el 14,4% del empleo. De manera tal que el tejido empresarial español aporta a la Unión Europea más empresas, pero mucho menos valor añadido y menos empleo. Sería lógico, en apariencia, que si se aporta menos valor añadido, tuviéramos una economía intensiva en mano de obra y aportáramos más empleo, pero ni aportamos más empleo ni aportamos más valor añadido. ¿Qué es lo que ocurre? Uno de los rasgos que refleja este informe es que España es el país más especializado en actividades relacionadas con la construcción junto con las actividades relacionadas con hoteles y restaurantes. A nuestro juicio, la estructura económica y nuestro modelo productivo con sus especializaciones ha favorecido, a su vez, un exceso de temporalidad que ha logrado enquistarse en la cultura y el tejido empresarial. A su vez, la cultura de la temporalidad la han estimulado distintas reformas del Estatuto de los Trabajadores. La reforma de 1984, la reforma de 1994 y la reforma de 2001 de las más de 20 reformas del Estatuto de los Trabajadores que se han producido en este país. Hablo simplemente de las que con mayor intensidad han estimulado la cultura de la temporalidad. Es verdad que la temporalidad guarda estrecha relación con nuestro modelo productivo, que está basado en la construcción, en los servicios y en actividades de bajo valor añadido, donde la lógica de la competencia entre las empresas es sobre bajos costos laborales. Es verdad que prácticamente el 50% de la contratación temporal en nuestro país se agrupan en construcción, industria manufacturera y comercio. Pero, concretamente, construcción en el periodo 2002-2008 ha acumulado por sí sola el 20% de la contratación temporal del total de los asalariados. Pero no es menos cierto que la temporalidad tiene una fuerte ligazón con la cultura empresarial. En tanto en cuanto, si comparamos con estructuras productivas de otros países que tienen cierta similitud con el nuestro, nos encontramos que los niveles de temporalidad en todos los sectores en nuestro país son más altos que en los sectores correspondientes de estos países que tienen unas estructuras parecidas desde el punto de vista productivo a la nuestra. Por lo tanto, la elevada temporalidad no se puede justificar, como no se puede justificar por los costos de los despidos de los fijos, tampoco puede justificarse por la naturaleza de las actividades económicas que se desarrollan. Por eso nosotros consideramos que hay que corregir la temporalidad, queremos
hablar de cómo corregir la temporalidad, pero no estamos de acuerdo que se pueda corregir la temporalidad con operaciones a la baja, como se plantean desde algunas alternativas que consideran que la salida de la crisis debe de volver a pasar por un nuevo abaratamiento del costo del factor trabajo. España es uno de los países de la Unión Europea de menor salario medio y de mayor número de horas trabajadas y de menor productividad. Por lo tanto, incidir en un modelo de salida de la crisis basado en el bajo precio del trabajo en España es un inmenso error. El bajo precio del trabajo en España no solo no ha impulsado, sino que ha sido un factor inhibidor para un aumento de las inversiones en capital y nuevas tecnologías, pues las empresas han seguido manteniendo actividades intensivas en mano de obra, un factor más barato que el capital productivo. Todo ello ha repercutido negativamente en la productividad. El nuevo modelo productivo y las actividades que lo sustenten exigirá empleo de calidad, no temporal, basado en la formación y la innovación. La crisis brinda una oportunidad para reorientar las pautas de contratación del mercado laboral español y, buscando el objetivo de aumentar las ganancias de productividad, reforzando la formación y cualificación de los trabajadores y empresarios, adaptando y modernizando las estructuras productivas, reorganizando y reordenando los factores productivos. A nuestro juicio, el método para conseguir estos objetivos debe de pasar por la organización y reordenación del tiempo de trabajo, que se puede llevar a cabo a través de la negociación colectiva, que a nuestro juicio dispone de los mecanismos adecuados. España se encuadra en un sistema de negociación colectiva intermedio, en el sentido que el ámbito principal es el sectorial, territorial, sobre todo sectorial, provincial. Hemos incorporado capacidad de coordinación interna de la negociación colectiva en el último periodo, entre el 2002 y el 2008, a través del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva. Sin embargo, la irrupción de la crisis ha supuesto la ruptura de estos acuerdos, sobre todo en su dimensión salarial, y se ha alejado a la negociación colectiva de la coordinación que se había logrado y que, a mi juicio, aportó estabilidad y contribuyó a los buenos resultados macroeconómicos en el periodo 2002-2007. El camino, a nuestro juicio, no es el de una mayor descentralización, en tanto en cuanto por la alta fragmentación empresarial, eso, si acaso, lo que produciría sería un debilitamiento extremo de la negociación colectiva, sino que, por el contrario, deberíamos de conseguir una mayor coordinación que permita una articulación coordinada en la estructura de la negociación colectiva y derive en mejores logros para el conjunto de la economía. Hay que hacer grandes reformas. A nuestro juicio, la reforma más importante e inmediata que deberíamos de acometer sería aquella que tenga como objetivo favorecer la vuelta al trabajo de los que han perdido su empleo y se encuentran en situación de desventaja. Por lo tanto, la gran reforma que de manera inmediata habría que acometer se vincularía a las políticas activas para que impulsen la formación y cualificación de la mano de obra, orientándola hacia los sectores estratégicos del nuevo modelo productivo. El gasto en políticas activas en relación con los países de nuestro entorno está prácticamente en el nivel promedio. Estamos en la parte media de la tabla. El rasgo distintivo es que el peso mayor se destina a incentivos al empleo. Prácticamente el 64,5% del total de políticas activas se destina a incentivos al empleo. Esto tiene efectos positivos, pero parece que está bastante bien acreditado que se puede incurrir en dos efectos. En el efecto peso muerto,
en tanto en cuanto el empleo se hubiera creado igualmente si no hubiera habido incentivos y, por lo tanto, tiene un efecto limitado en la creación neta de empleo y el efecto sustitución, por el cual, independientemente de la cualificación del trabajador o de la trabajadora, se contrata al incentivado en vez de a otro trabajador. Por lo tanto, a nuestro juicio, sería muy importante abrir un proceso de negociación para reorientar los incentivos del empleo hacia colectivos suficientemente específicos y, en paralelo, dar más peso a las políticas activas en materia de fortalecimiento de los servicios públicos de empleo y para la formación, que tienen un peso mucho menor en la actualidad y un peso mucho menor en comparación con la estructura de las políticas activas de otros países de la Unión Europea. Tiene mucha importancia la apuesta por la formación, en tanto en cuanto el paro en España no se ha disparado solo entre personas de menor formación, sino también entre trabajadores con educación secundaria de primera y segunda etapa. Por lo tanto, facilitarles los mecanismos adecuados para reorientar sus habilidades y cualificaciones hacia sectores de mayor proyección de demanda de empleo conseguiría que el proceso de ajuste se acortara, conciliando la cualificación y la demanda, y se reducirían incertidumbres sobre la ocupación si los trabajadores participan en medidas de política laboral activa. Antes de terminar, ya me estoy alargando excesivamente, quería simplemente hacer unas breves consideraciones, simplemente enunciándolos por razones de tiempo. Deberíamos de reforzar 3 vectores para el cambio del modelo productivo. Nuestro modelo productivo debe de seguir contando de una manera muy intensa con la construcción, reorientándola, y con el turismo, evidentemente. Pero habría que impulsar una fuerte política industrial. Los países con una potente base industrial están resistiendo mejor los embates de la crisis. También en nuestro país se puede comprobar con facilidad comparando comunidades autónomas con un mayor peso industrial o energético en relación con otras comunidades con el peso industrial o energético más débil. Esta segunda acusan la destrucción de empleo con mayor intensidad que las que tienen un modelo económico más equilibrado. El segundo vector sería la importancia de las infraestructuras. El mapa de las zonas con mayor esfuerzo tecnológico coincide con el de los que cuentan con mejores sistemas de comunicación y transporte, porque ambas están estrechamente unidas. Y el tercero, el gran potencial de creación de empleo de una economía innovadora. En ese sentido, creo que los empresarios tienen, en este ámbito de la innovación, gran responsabilidad. Decía Sánchez de Asiaín, presentando el informe Ecotec el pasado 9 de junio, lo siguiente, y yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice. Los empresarios deben estar convencidos de que el dominio de la tecnología es una ventaja competitiva ineludible y que ellos son los responsables de aprovechar y encauzar la capacidad científica y tecnológica que tienen a su alrededor. Es, pues, el momento de los empresarios valientes. Es un discurso que compartimos plenamente. Y concluyo reivindicando 2 reformas estructurales. Una, la del papel de los impuestos. Algunos o no saben o quieren ocultar que en la base de un término de moda, que es el de flexiguridad, están el Estado y los impuestos. Dinamarca, que es el país paradigma de la flexiguridad, tiene una presión fiscal 11 puntos y medio superior a la presión fiscal de nuestro país. Y en Dinamarca se invierte por parte de las empresas en esfuerzo tecnológico más del doble de lo que se invierte en nuestro país, y el volumen general de gasto público y privado en educación es también más del doble de nuestro país. Y la segunda gran reforma estructural, a nuestro juicio, sería la necesidad de recuperar la centralidad del trabajo y el predominio de la economía productiva frente a la economía financiera, especulativa y cortoplacista. Esto, a mi juicio, exige reconocer que hay un fallo estructural en la globalización financiera que está en el origen de esta crisis. Y además, este crack
es el tercero que provoca la globalización financiera. Es el tercer aldabonazo. El primero, el aumento espectacular de los flujos migratorios, en tanto en cuanto este modelo de globalización financiera es incapacidad de proporcionar un empleo, es incapaz de proporcionar un empleo, no hablo de un empleo con derecho, de cualquier empleo a una persona en aquel país donde ha nacido. El segundo, el cambio climático. Catástrofe comparable a la Primera y Segunda Guerra Mundial. No lo dice un informe sindical, lo dice el informe Stern que se entregó al presidente del Gobierno del Reino Unido hace relativamente pocas fechas. Estos son el primer y el segundo aldabonazo. El tercero ha afectado al tuétano del sistema financiero. Por lo tanto, a nuestro juicio, la globalización debía de girar en torno al servicio de la dignidad del trabajo y del bienestar de las personas. El crecimiento sostenible debe de volver al centro del debate, aplicando la máxima: lo que es bueno para el medio ambiente es bueno para la economía y no al revés. Y debía de ser un objetivo a perseguir, por lo tanto, la creación de más y mejores empleos, que debía de ser el objetivo compartido e irrenunciable de sindicatos, empresarios y poderes públicos. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, buenos días, Cándido. Antes de dar paso a las preguntas, que han llegado muchas, adelanto, quiero decir que a los representantes sindicales y empresariales que quieran intervenir, micrófono en mano, pues pueden hacerlo cuando quieran. Como digo, hay muchas preguntas. Evidentemente, el bloque más importante se refiere pues a las negociaciones con la patronal de los sindicatos. Están aquí los representantes de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán y Jesús Bárcenas, de COE y CEPIME, y también está el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso. Le pregunto, ¿hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de retomar el diálogo social? Bueno, yo creo que hay una necesidad de retomar el diálogo social. Una necesidad que nosotros debemos de hacer efectiva. Lo que ocurre es que probablemente, en función de lo acontecido, deberíamos de recuperar a pleno rendimiento el proceso de diálogo social en el ámbito bilateral, sindicatos y patronal, de manera tal que pudiéramos establecer un marco, del que ya hemos hablado, para la negociación colectiva para los próximos años. Y luego yo creo que en la propia negociación colectiva hay márgenes para abordar algunos problemas estructurales que hay en el funcionamiento de las empresas y que afectan a las trabajadoras y a los trabajadores. Yo he intentado esbozar algunos de los contenidos, ¿no? Ahora tenemos un escollo que para nosotros es un escollo fundamental, lo que ocurra con los convenios colectivos del año 2009. No hablo tanto de los convenios colectivos abiertos que había que negociar en el 2009, estoy hablando de convenios colectivos firmados en años anteriores que tenían una cláusula de revisión salarial a aplicar en el 2009 y no se ha producido esa revisión. Esto no es ninguna condición previa. Simplemente es preservar el valor fundamental de cualquier convenio colectivo, que es el cumplimiento de lo pactado. Si no resolvemos previamente ese problema, pues tendremos muchas dificultades para encarar la negociación colectiva del futuro. Y en ese sentido ya hemos constituido un grupo de trabajo que está trabajando y espero que se busque alguna solución razonable. Y luego, en el terreno tripartito, yo he pretendido aportar un elemento que, a mi juicio, podría ser objeto de una negociación a nivel tripartito, que es el de las políticas activas. La reorientación de las políticas activas, dándole mayor fuerza a
los servicios públicos, y en este sentido hay que, lógicamente, establecer una negociación que se tiene que coordinar necesariamente con las comunidades autónomas que tienen las competencias en materia de políticas activas. Y por lo que comentaba anteriormente, en tanto en cuanto el paro no solo ha afectado a los trabajadores no cualificados, sino también a los trabajadores con enseñanza secundaria, prácticamente en la misma proporción, pues impulsar la formación. Y creo que este sería un elemento, podríamos decir, pacífico, que nos permitiría retomar sobre algo concreto el diálogo tripartito entre sindicatos, patronal y gobierno. Bueno, Belén Carreño de Público, Miguel Fernández de Sevimedia, Begoña Pérez del Mundo. Voy a tratar de encadenar las preguntas que han ido mandando. ¿Por qué se dice que esta semana va a ser clave y que podrían desencadenarse movilizaciones sectoriales para presionar en la negociación de los convenios colectivos? Bueno, a lo largo de esta semana o en próximas fechas deberíamos de tener algunos resultados del grupo de trabajo. Y efectivamente tenemos en paralelo planteadas movilizaciones por parte de las organizaciones sindicales que tenemos pendientes de definir, pero que tienen un objetivo fundamental. Quiero dejarlo claro. El objetivo fundamental es darle mayor proyección, más fuerza a nuestras propuestas de salida de la crisis. Serían movilizaciones proactivas, en tanto en cuanto pues, instituciones, representaciones empresariales también hacen sus actos y sus actividades para dar proyección a sus reivindicaciones. Nosotros queremos movilizar a los trabajadores, vincularlos a nuestras reivindicaciones y a nuestro modelo de salida de la crisis. ¿Qué duda cabe? Que si antes de que acabe el año no ha sido posible resolver los problemas derivados de los incumplimientos en la revisión de los convenios colectivos de este año, ese será un elemento inmediatamente vinculado a las movilizaciones. Eso es lo que pregunta, como decía antes, Miguel Fernández de Servimedia. Si no se desbloquea, bueno, hay más preguntas al respecto, pero ¿podrían convocar los sindicatos huelga general con el objetivo principal de presionar a la patronal? Estamos hablando de grandes manifestaciones. Exactamente de lo que estamos hablando es de grandes manifestaciones. Parece que queda claro. En cualquier caso, ¿UGT se sentaría de nuevo a hablar de una reducción de cuotas de la Seguridad Social? O por lo menos a escuchar. Hombre, a escuchar siempre. Otra cosa es que todo lo relacionado con la rebaja de cuotas de la Seguridad Social es un tema para nosotros muy sensible. Yo lo digo de una manera sincera y cordial. Todavía no acierto a explicarme cómo se rechazó una propuesta de acuerdo en el pasado mes de julio, cuando por primera vez las organizaciones sindicales estábamos dispuestas a asumir, bien es verdad que de manera temporal y con compensaciones, una rebaja generalizada de cotizaciones sociales. Todavía no acierto a explicarme qué fue lo que ocurrió. Y lo que puedo decir, y lo digo con sinceridad porque es así, en mi organización esto generó una enorme polémica. Una enorme polémica porque estamos hablando de salario diferido de los trabajadores. Al final estamos hablando, en este caso era una reducción temporal y compensada, pero en términos estratégicos, pues era una renuncia que probablemente desde el otro ámbito no se valoró en esos términos de enorme intensidad. Por lo tanto, yo lo que tengo que decir es que nosotros tendremos muchas resistencias a cualquier tipo de rebaja generalizada de las cotizaciones sociales. Hablar en términos concretos y con contrapartidas tangibles de cómo rebajar cotizaciones sociales en un sector concreto, en virtud de atajar la destrucción de empleo, por un periodo de tiempo temporal, por un periodo de tiempo limitado, eso sería ni nada otro cosa. Pero una rebaja generalizada, como se planteó en julio, creo sinceramente que eso ya es un capítulo cerrado. Alfonso Jiménez, de People Master, dice: España pierde niveles de competitividad y el factor más débil es la regulación del mercado laboral.
enlazando un poco con lo que ha dicho antes, ¿no es el momento de revisar dicha regulación? Pregunta. Bueno, yo he intentado explicar antes que ese no es el factor que explica la destrucción de empleo tan brutal que se produce en nuestro país. Mencionaba el caso de Irlanda porque está bastante demostrado cómo los factores que explican el aumento diferencial del paro en España y en Irlanda en relación con el resto de los países de la Unión Europea estriban en un factor diferencial que es el peso excesivo de la construcción y el aumento espectacular del precio de la vivienda en los últimos años, que ha sido inferior al de nuestro país. Allí ha subido la vivienda en torno a un 60% y aquí ha subido, creo, en más de un 80% en los últimos años. Y se acaba de relucir el tema de Irlanda porque Irlanda es un país que, según los rankings de competitividad, es mucho más competitivo que España en términos de normas laborales. Está mucho más desregulado. Por lo tanto, ese no es el factor. El factor normas laborales no es el que explica el aumento del paro. Lo explica más la estructura productiva. Si hay que buscar un factor de explicación en las normas laborales, es precisamente desde un enfoque que creo que es muy distinto al que se plantea en la pregunta. Es precisamente la excesiva flexibilidad de las normas laborales de nuestro país, junto a la cultura empresarial, lo que explica que el ajuste, prácticamente el único ajuste de entidad que se produce en España, es el ajuste del factor trabajo. Por lo tanto, ¿qué habría que hacer? A mi juicio, habría que corregir los abusos en la contratación temporal. Recuperar el principio de causalidad en la contratación. Reunificar el mercado laboral, no planteando una estrategia de falso equilibrio, que sería simplemente una estrategia a la baja, sino reunificando de manera tal que se pueda recuperar la causalidad de la contratación indefinida y que los trabajadores jóvenes tengan una adecuada cobertura en sus condiciones laborales y en sus condiciones de despido. Yo lo digo con todo el respeto, pero lo digo con mucha contundencia. Aquellos que plantean una contratación única, indefinida, no fija, que es una contradicción en sus propios términos, por cierto, descausalizada, lo que están planteando es que ya definitivamente sea un sueño inalcanzable para los jóvenes españoles tener un trabajo fijo y un salario digno. Esa es nuestra visión. Y nosotros no hemos querido introducir en una primera etapa elementos vinculados a las normas laborales porque nuestra visión es muy distinta a la que plantea la patronal. Y por una razón de prudencia en la negociación, inicialmente consideramos que estos elementos, si se dejan para una segunda fase, será precisamente para corregir los abusos, no para legalizar los abusos. Y considerábamos que era un problema en la negociación inicial. Sus relaciones con el Banco de España, en concreto con el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, las relaciones de los sindicatos son cada vez peores, por usar un calificativo suave. Fernández Ordóñez, cada vez que tiene oportunidad de hablar, pide esa reforma laboral como la principal dentro de las reformas estructurales. ¿Cree que el gobernador se ha convertido en el mejor aliado de Díaz Ferrán, quizás sin él pretenderlo? ¿Qué le recomienda al gobernador? Yo nada, si acaso que se atenga a la cuestión, porque suele utilizar un procedimiento en las comparecencias parlamentarias. Yo suelo leer los discursos y suelo leer las comparecencias parlamentarias. Utiliza el método navarro de buenos días, manzanas traigo, porque yo leo cómo los portavoces parlamentarios insistentemente le preguntan por qué tenemos los problemas que tenemos de créditos, qué habría que hacer para resolver los problemas de crédito, cómo va la aplicación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y él pues contesta manzanas traigo, habla de la reforma laboral. Simplemente creo que cada cual, nosotros asumimos nuestra responsabilidad y nos critican, cada cual que asuma su responsabilidad.
Porque yo creo que en el fondo denota cierta impotencia respecto a los problemas que puede resolver, ¿no? Creo yo, ¿no? Que cada cual intente resolver los problemas que le competen. Digo, se puede comprobar en las comparecencias. Buenos días, manzanas traigo. ¿Cuándo vamos a resolver el problema de los créditos? Reforma laboral. Simplemente, eso es lo que quiero decir, desde el respeto y desde, en fin, y desde, oye, la absoluta, en fin, la absoluta distancia respetuosa a lo que pueda manifestar en cada momento el señor gobernador del Banco de España. Muy bien. Hablaremos ahora de los créditos. Pero usted ha pedido que la única reforma o ha dicho en su discurso que la única reforma que hay que hacer es la que haga recuperar el empleo. Está aquí el ministro de Industria, Miguel Sebastián. ¿Qué le pide al Gobierno, qué le pide al ministro de Industria? ¿Cree que se está descuidando una política industrial en este país? Mire, yo en este momento lo que le solicito al Gobierno es que se emplee a fondo para resolver razonablemente el problema de Magna. Eso es lo primero. En tanto en cuanto creo que todavía está pesando más la dimensión política que la productiva. Y hay que equilibrarlo. Hay que equilibrarlo porque mientras que en el largo plazo creo que la alternativa es razonable a partir del 2013, el problema se nos plantea ante el día de hoy y el año 2013 en tanto en cuanto al ajuste en términos de empleo es un ajuste excesivo. Y luego lo que sí creo es que hay que hacer una apuesta decidida, pero no es un problema del ministro de Trabajo, sino un problema del Gobierno por la política industrial. Y para mí eso es fundamental, porque claro, tirar de los sectores innovadores en España supone reforzar la política industrial. Mejorar la productividad supone reforzar la política industrial. Y por lo tanto habría que hacer un esfuerzo coordinado del Gobierno en esta materia. Yo soy de los que pienso que se debería haber producido una fusión entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo digo, ya lo dije en su día y lo repito, porque creo que debería de haber en este sentido una mayor coordinación, digamos, entre el vector industria y el vector innovación tecnológica. Pero si existen los dos ministerios, pues responsabilidad será del presidente del Gobierno concitar esa coordinación. Ya que ha hablado de Magna, tenía preparado hacerle unas preguntas después, pero se las hago ahora. González Huesa, de Servimedia, y Aragón Televisión le preguntan sobre el asunto, que evidentemente está muy de actualidad. Los sindicatos, además, hoy se analizan el plan para la Opel, para la planta de Figueruelas. ¿Teme por el futuro de la compañía en España? ¿Cree que los más de 1.000 despidos es un ajuste que evidentemente nunca está de acuerdo con que haya despidos, pero este ajuste de más de 1.000 despidos es el apropiado, el justo? No, nos parece excesivo. Y yo lo que sí creo es que debemos de asegurar el futuro de la compañía. Debemos de asegurarlo. Y en este sentido, pues se tiene que mantener una acción fuertemente coordinada entre las administraciones y los trabajadores. Lógicamente van a empujar porque están sus puestos de trabajo por medio. Y, como decía, es un ajuste en términos de empleo excesivo. Muy excesivo. Y por lo tanto lo tienen que corregir a la baja. ¿Por qué? Porque yo creo que en cierta medida también el futuro de Magna en gran parte depende del futuro de Opel Figueruelas. Y por el peso relativo del gobierno alemán no se puede buscar una solución desequilibrada. El 40% de las ventas y el 40% de la producción del grupo Opel en Europa depende de Opel Figueruelas, que es la factoría más productiva del grupo. Y por lo tanto el propio futuro de la operación Magna pasa por preservar la productividad y el volumen de actividad productiva, y eso tiene relación evidentemente con el volumen de empleo de Opel Figueruelas. Ese es un tema que hay que tener en cuenta. Lo debe tener en cuenta la propia Opel, la propia Magna, pero es que creo que a su vez es un tema que tiene mucho peso también en nuestro país, en tanto en cuanto en España el tejido industrial está articulado en torno a una serie de soportes
Y si se debilita alguno de esos soportes, se debilita la actividad productiva. Y uno de los soportes, desde luego el gran soporte en Aragón, pero uno de los soportes más importantes en nuestro país es precisamente la OPE. Elisa García de Colpisa pregunta, acaba de llegar la pregunta, ¿cuáles deberán ser las líneas generales de la reforma de la bonificación al empleo? Bueno, lo que he comentado, creo que tendríamos que hacer un análisis en profundidad para concentrar, identificando los colectivos específicos, los incentivos al empleo y disminuir el peso relativo del gasto en incentivos al empleo, aumentando el peso relativo de los servicios públicos y el peso relativo de la formación. Digamos que esos serían los vectores sobre los que, a mi juicio, se podría abrir un debate para la reforma de las políticas activas. Pero insisto en el factor de que sería muy importante contar con las comunidades autónomas que tienen competencias. Sería un diálogo tripartito que tendría que tener un ámbito también, una correlación en las comunidades autónomas, en tanto en cuanto tienen muchas competencias en esta materia, prácticamente todas, ¿no? Y Barati, de Bloomberg, pregunta, ¿cuál es el mayor incentivo que tiene el trabajador hoy en día, según su opinión? Bueno, el mayor incentivo que puede tener un trabajador es tener un salario digno y tener un empleo estable, es sencillo. Bien, pasamos a otra pregunta. ¿Cree que las exigencias de las grandes empresas están ahogando las exigencias de las pequeñas y medianas empresas, ya que las primeras arreglan el acceso al crédito, dado su potencial, y las otras no pueden? Bueno, yo creo que hay una relación dialéctica que puede a veces ser contradictoria entre la gran empresa y la pequeña empresa. En tanto en cuanto creo que todos debemos de reconocer que cuando se habla de una gran empresa estás hablando de un volumen enorme de empleo agregado, de empleo añadido, ¿no? que gravita sobre empresas subcontratistas, sobre pequeñas empresas, etcétera. Por lo tanto, hay una interrelación por la cual no se entienden las pequeñas empresas sin la existencia de las grandes empresas. Lo que ocurre en la actualidad es que, efectivamente, las empresas grandes en España están mejor preparadas para abordar esta situación. En España hay una dualidad en el mercado laboral porque hay una dualidad también en la estructura empresarial. En España hay empresas muy competitivas, empresas con fuerte presencia internacional, empresas que se pueden adjudicar, no sé, el concurso de la ampliación del Canal de Panamá o adjudicarse contratos de centenares de kilómetros en la construcción de una autovía en cualquier otro país del mundo, competitivas, con peso, y luego tenemos una miríada de pequeñas empresas, lo comentaba en mi intervención, muy intensivas en mano de obra y solo intensivas en mano de obra. Muchas de estas empresas probablemente, aparte de su plantilla, a la que seguro que quieren proteger, pues no tienen muchos más elementos para aportar, más allá de algunos útiles de producción que se desprecian de una manera brutal, o el propio patrimonio del empresario, que si es un patrimonio inmobiliario, tal y como están las cosas, también ha tenido cierta depreciación, ¿no? Y, hombre, en ese sentido creo que las instituciones financieras tendrían que hacer una reflexión en estos términos, ¿no? Y, sobre todo, la iniciativa pública, si las instituciones financieras no son capaces de hacer esa reflexión, de que tienen que atender a estas empresas. ¿Por qué? Porque muchas de estas empresas están en una situación porque ha habido una ligereza. Ha habido mucha manga ancha en la concesión de crédito en los últimos años. Yo, cuando oí al presidente de la Asociación Española de Banca plantear que estaba preocupado por el retraso de España en relación con la recuperación económica, pensé, hombre, si es que gran parte de la responsabilidad en si se produce un retraso en la recuperación de la economía la tienen las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque en el corto plazo España ha tirado, en crisis anteriores, tirando de la construcción, a su vez, pero en este momento hay, no se sabe con exactitud, 800
800.000 o 1 millón de viviendas, se dice, por vender. Tenemos el ladrillado 1,5 del Producto Interior Bruto. Entonces, habrá que buscar otro tirón para el corto plazo, porque ese está como está. ¿Sobre qué base se han hecho esas viviendas? Sobre créditos. Sobre créditos. Un pequeño empresario, un pequeño promotor llegaba y con un 30% de la promoción cubierto le daban el crédito. Ahora va con el 100 y no se lo dan. Por lo tanto, gran parte de la responsabilidad de lo que ha ocurrido está en lo que yo llamaba el maridaje inmobiliario financiero. Y hacia el futuro, si se retrasa, será también porque hay un estrangulamiento en el crédito comparativamente superior al que ocurre en otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, pues esos son los elementos que habría que resolver. Ya que hemos hablado de las pymes, Jesús Bárcenas, presidente de CEPIME, ha pedido intervenir. Le doy la palabra. Buenos días. Prácticamente la pregunta era la última que te han hecho. Las pymes somos el 99% de este país, ocupamos el 80% del empleo, tenemos el 70% del Producto Interior Bruto y somos los que estamos pagando de una manera más drástica esta crisis. Más de 300.000 empresas, entre pequeñas y medianas y autónomos, hemos desaparecido. A estas alturas, después de llevar 15 meses de diálogo social, ¿qué se le cuenta a esas pymes que siguen cerrando, a esos trabajadores que seguimos despidiendo? Yo creo que tenemos una gran responsabilidad dentro del diálogo y a lo mejor había que hablar con la voz más alta y decir que este diálogo no sirve, que habrá que buscar un nuevo marco, unas nuevas relaciones de ese diálogo, atacar los problemas de verdad y, a su vez, pues yo creo que inclusive el modelo que teníamos hace 2 años de diálogo era bastante mejor que este. Esa es mi pregunta. Bueno, yo la verdad es que tengo bastantes coincidencias con lo que dice Jesús, pero creo que hay que ser operativos. Por eso pienso que deberíamos de centrarnos en la negociación colectiva. En la negociación colectiva hemos encontrado en el pasado, como bien comenta Jesús, hemos encontrado elementos de acuerdo, elementos de coordinación y elementos, a mi juicio, de impulso al crecimiento económico, de preservación del empleo, de preservación del tejido empresarial, etcétera. Por eso creo que deberíamos de recuperar el diálogo social a través de la negociación colectiva, como decía anteriormente, pero también con los contenidos y los condicionantes que comentaba anteriormente. Muy bien, retomo las preguntas. Julio Vidal, socio del Club Internacional de Prensa, le pregunta: ¿se deben modificar los horarios de trabajo? ¿Cuál es su propuesta de futuro? Yo creo que en relación con los horarios de trabajo deberíamos de abordar en la negociación colectiva un proceso de reordenación y reorganización del tiempo de trabajo. Partiendo de un hecho que comentaba anteriormente. España es uno de los países de Europa donde mayor número de horas de trabajo se desarrollan al año. Y, sin embargo, somos uno de los países menos productivos de Europa. Por lo tanto, eso debería de traer asociada una reconsideración de nuestro modelo productivo y llegar a la conclusión de que el aumento de la productividad no es sinónimo de mayor número de horas de trabajo, sino que bien por el contrario es equivalente a un horario más racional que permita conciliar la vida personal con la vida laboral y la productividad de las empresas y que, por lo tanto, sea un horario de trabajo que beneficie la situación del trabajador y pueda beneficiar también al mundo de la empresa. Pues vuelvo otra vez a la mesa redonda para darle la palabra a Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la patronal COE. Buenos días, muchas gracias. Bueno, yo no quiero hacer una intervención que vaya a enturbiar esa mesa de diálogo en la que ya estamos ahora sentados analizando los convenios colectivos de 2009
y sobre todo la confianza que tengo en que se restablezca ese diálogo con los sindicatos, especialmente con los sindicatos, ese diálogo bipartito que creo que tiene que ser el primero que tiene que funcionar. Pero no tengo más remedio que hacer algunas consideraciones sobre la intervención de don Cándido Méndez. La presión fiscal. La presión fiscal, Cándido, vaya por delante, que tengo muy buena relación con Cándido, sabe que somos amigos de hace muchos años y me alegro de ello. La presión fiscal, Cándido, pues no solo depende de en qué nivel está, sino qué es lo que se da al Estado y qué es lo que se recibe del Estado. Entonces, para analizar cuál es más alta o menos alta una presión fiscal, pues hay que analizar, como digo, qué se da al Estado y qué se recibe del Estado. Pero aún así, y siguiendo con el ejemplo de Dinamarca, en este momento la presión fiscal sobre las empresas que hay en Dinamarca, en ese país, es inferior a la presión fiscal que las empresas españolas soportan del Estado. Presión fiscal barra costos externos sobre los que el empresario no puede hacer más que pagarlos. De cualquier manera, lo que sí es cierto es que países como Dinamarca, Austria, Holanda, etcétera, tienen unas relaciones laborales modernas que al final lo que se reflejan es los resultados. Y los resultados es que el paro en esos países está en torno entre el 5 y el 6%, una tercera parte del paro que hay en España. Y yo solamente quiero hacerte una pregunta, Cándido. ¿Tú crees de verdad que estamos equivocados cuando pedimos la necesidad de hacer un marco laboral más moderno? ¿Estamos equivocados los empresarios, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea, el comisario Almunia, el gobernador del Banco de España, el presidente del Banco Central Europeo? ¿Estamos todos equivocados? El secretario de Estado de la Seguridad Social, que también ha dicho que incluso en la Administración hay que contratar a una persona 8 horas para que solo trabaje 4. ¿Estamos todos equivocados, Cándido? ¿No crees que convendría reflexionar de verdad y sentarnos e ir a donde queremos ir los empresarios, que es a buscar otra vez el pleno empleo? Esa es la meta que queremos los empresarios, buscar el pleno empleo y buscarlo en consenso con vosotros, empresarios y trabajadores. Ese es el ofrecimiento que yo te hago aquí esta mañana, Cándido. Muchas gracias. Yo quería devolverte la reflexión, Gerardo. ¿Estaba acertado el Fondo Monetario Internacional cuando, estando ya como estábamos en las fauces de la crisis, manifestaba que precisamente el elemento de fortaleza del sistema financiero internacional para abordar la crisis era el de la dispersión del riesgo que había venido como consecuencia de las hipotecas subprime? ¿Estaba acertado? ¿Estaba acertado el señor gobernador del Banco de España cuando, ya entrando en la crisis, manifestaba que afortunadamente sería más fuerte la posición del sistema financiero y de las economías ante esta crisis, porque en los últimos 30 años habíamos pasado de una situación en la cual, de hace 30 años, de cada 5 países, 4 tenían normas de regulación, a una situación en la que prácticamente ninguno tenía regulación? ¿Estaba acertado? No estaba acertado. Ni el Fondo Monetario tampoco estaba acertado. Porque ese es el tuétano de lo que ha ocurrido. No estaba acertado. Entonces el problema no es de aciertos o de errores. Indudablemente no estaban acertados. ¿Y por qué van a estar acertados en otra serie de recetas que plantean? ¿Por qué? Cuando en lo que es el núcleo fundamental de su competencia han cometido un error de bulto que ha afectado a la economía mundial y sobre todo a las trabajadoras y a los trabajadores. Y nadie les pide cuenta. Por eso comentaba anteriormente que al final aquí o se impone la teoría teologal o se impone la teoría sexual. Porque lo que no se quiere es ver la falibilidad del funcionamiento del sistema. Es decir, que el sistema ha fallado. Dice, no, el sistema es infalible. Porque la mano invisible es equivalente a la inteligencia natural del universo y comparable a la inteligencia de Dios. No, el sistema no es infalible. El sistema tiene sus fallos. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Y además, lo que acabo de decir se puede leer. Se puede leer.
Y se puede comprobar. Si ha habido personas a las que le han dado premios Nobel por avalar esa teoría científica que ha fracasado estrepitosamente. Yo tengo un amigo que está estudiando llevar adelante una iniciativa, que a esos señores le quiten el premio Nobel, o al menos que la Academia de Suecia ponga una nota y diga, oiga, le dimos el premio Nobel, pero eleve usted a la categoría de curiosidad científica lo que dice esta teoría. Bueno, como han incorporado a la categoría de curiosidad científica la teoría de la plusvalía de Carlos Marx, ¿no? Por lo tanto, yo te hago también esa reflexión. Luego, en relación con Dinamarca, una de las, voy a utilizar una palabra que suene poco ofensiva y suene correcta. Una de las incorrecciones, de los errores que son deliberados, es comparar de manera aislada las situaciones de los países y no comparar el país en su totalidad. Primero, Dinamarca es un país donde en los últimos 20 años la población activa no solo no ha aumentado, sino que ha disminuido. En España es el país de la Unión Europea donde en los últimos 20 años ha aumentado más la población activa, casi 8 millones de personas. La mitad mujeres que se han incorporado al mercado laboral y la otra mitad inmigrantes. ¿Cómo ha transitado por la etapa de crecimiento económico de Dinamarca? Si no ha sido sobre el factor trabajo, ha sido incrementando la productividad sobre el factor tecnológico. Primera diferencia, que es muy notable. Muy notable. Y luego, allí efectivamente hay un sistema que es el de flexiguridad, que tiene más de 100 años de antigüedad. Y está basado en un compromiso permanente, ha tenido altibajo, entre sindicatos, patronal y gobierno. Nosotros hemos tenido aquí a sindicalistas de Dinamarca y nos hemos preocupado de enterarnos. Y ahí, efectivamente, hay elementos que afectan al mundo de las empresas que lo lleva el Estado. Pero para eso la presión fiscal es 11 puntos y pico superior. Y las empresas han hecho una inversión de más del doble de carácter tecnológico. Cosa, aquí, hombre, hay que reconocer que tenemos un rezagamiento relativo, pero claro, en relación con el esfuerzo tecnológico de otras empresas de la Unión Europea, y se invierte el doble en educación. Por cierto, los salarios en Dinamarca son mucho mayores que los salarios en nuestro país. Y cuando un trabajador pasa de un sector a otro, porque efectivamente hay mucha flexibilidad, no hay las diferencias brutales que hay en salarios como hay en nuestro país, que pasas de un trabajo en el sector industrial a algún trabajo en el sector de servicios y ganas un 30% menos. Lo mismo que Dinamarca, hombre, Dinamarca es más pequeña que algunas comunidades autónomas españolas. Allí el concepto de movilidad se traduce en moverse de un barrio de Copenhague al barrio opuesto de Copenhague. Aquí el concepto de movilidad se traduce en tenerte que desplazar desde Huelva a Barcelona, que hay 1.000 y pico kilómetros. Claro, son elementos que hay que verlos con interés, que nosotros queremos estudiarlos con interés, pero hombre, hay que verlos en su conjunto, no cojamos el rábano por las hojas, porque yo por esa misma regla de tres me quedaría, no sé, con los salarios de Dinamarca y la protección social de Alemania y la potencia de las empresas del Reino Unido, no lo sé, y el presupuesto de Luxemburgo. Pero no es eso. Bueno, después de este ejemplo de diálogo social, no sé yo si... Vamos a ir terminando. Han llegado muchas preguntas que redundan sobre el mismo tema, pero el tiempo ya se nos ha hecho encima. Voy a hacerle solamente 2 preguntas para terminar. Una primera es, ¿qué le parece que el Banco de España haya dado un ultimátum a varias cajas de ahorros para que se fusionen sí o sí y cuanto antes? Bueno, yo creo que al final eso es ejercer sus competencias. Primera consideración. Y en segundo lugar, yo lo que espero es que ese ultimátum no se traduzca en pérdidas de empleo en ese proceso de fusión por parte de las cajas. Para nosotros es fundamental preservar el volumen de empleo y la actividad de las cajas. Y la última, ya terminamos, González Buesa, de Servimedia. Dice, esta semana se votan en el Congreso los presupuestos generales del Estado, o se negocian. ¿Estas cuentas, a su juicio, son las más apropiadas para salir de la crisis? Bueno, los presupuestos generales del Estado tienen luces y sombras.
el proyecto de presupuestos para nosotros tiene luces y sombras. La dimensión que concierne al gasto social y a las retribuciones de los empleados públicos es una dimensión que nos convence. Digamos que el compromiso por parte del Gobierno de mantener el gasto social y el reflejo fiel del acuerdo al que se ha llegado en materia de retribuciones de empleados públicos, pues son dos facetas que nos convencen. Hay otros elementos que, desde luego, nosotros cambiaríamos. Por ejemplo, sobre la propuesta fiscal. La propuesta fiscal debería tener un cambio que recuperara progresividad. Es verdad que el Gobierno se encuentra en una especie de disyuntiva. La urgencia en la recaudación pues lo ha llevado a elevar el IVA con efectos del 1 de julio del próximo año, es verdad. Pero no es menos cierto que eso inmediatamente provoca un efecto de redistribución negativo de la presión fiscal, porque es un impuesto indirecto que no tiene en cuenta la capacidad adquisitiva. Por lo tanto, yo creo que eso habría que rectificarlo, incorporando un aumento de la presión fiscal en figuras vinculadas al capital, siendo más eficaces en la lucha contra el fraude fiscal. Creo que está aquí el señor Martín Pallín, el fiscal Martín Pallín, en unas jornadas en las que yo participé en Coruña. Él me comentó que anteriormente a nuestra presencia, la presencia de comisiones de UGT, había estado el ministro de Justicia, y el ministro de Justicia comentó que había pendientes 6.500 millones de euros de actas para, digamos, ejecutar en materia de fraude fiscal. Yo pregunté, bueno, pero ¿de aquí qué se produce? ¿El 20%? Y dice, no, el 95%, parece ser que fue lo que dijeron. Digamos, estos serían los elementos que habría que ver. Y luego creo que se tendría que reforzar mucho más todo lo relacionado con las políticas de reactivación económica. Bueno, muchísimas gracias, Cándido Méndez. Va a tomar la palabra ahora José García Moreno, que va a hacer el cierre en nombre de los patrocinadores. En nombre de los patrocinadores, Asisa, BT y Red Eléctrica, quiero agradecer la asistencia de todos ustedes a este acto y agradecer a Cándido la magnífica exposición que ha realizado diseccionando los elementos que influyen en la crisis, tanto laborales, del mundo laboral, como financiero, como empresarial. Eso sí, una vez descartada la causa telogal. Por último, mostrar los mejores deseos para que todas las fuerzas implicadas lleguen a los acuerdos necesarios que nos ayuden a salir lo más rápidamente posible de esta crisis. Muchas gracias.